Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con todos ustedes. Qué gusto que este trabajo latinoamericano que hemos hecho como grupo haya alcanzado a tantas personas, haya generado una discusión tan enriquecedora. Muy orgulloso del programa que hemos construido, muy orgulloso de cada uno de los trabajos que se ha presentado. Y quisimos dejar al cierre del evento como se los presentaba Fabiola, que aparte de que, digamos, somos un grupo dedicado a buscar lo más interesante de la hematoncología en linfomas para nuestra región y hacemos la reflexión de lo mejor que se publicó en ASH para nuestra región. La verdad es que no solo hacemos, digamos, el análisis de dicho conocimiento, sino que nos proponemos cosas como grupo para Latinoamérica. Y en ese sentido, pues la presentación que les hace Fabiola de una iniciativa de proponer un protocolo para implementar todos como región, pues es algo maravilloso. En ese mismo sentido, lo que les quiero presentar en estos breves minutos es una socialización preliminar de lo que estamos trabajando. Todavía no tiene las discusiones finales con el grupo, pero ya es lo que les queremos mostrar es el resultado de un trabajo arduo en poner de acuerdo a las diferentes regiones de Latinoamérica en un tema que tenemos más casos que en otras regiones del mundo, como es el linfoma T periférico no especificado. Entonces, este año les vamos a sacar estas recomendaciones, que es un consenso de expertos. Hemos reunido a algunos de los representantes del grupo. No son todos, porque para poder que la discusión sea a profundidad, se necesita un número limitado de participantes, pero hemos reconocido representantes de las diferentes regiones para llegar a este consenso a través de diferentes discusiones. Lo más llamativo es poder lograr que a lo largo de toda esta región podamos vincular a tantos países y a tantos expertos en poder hacer esto. Nosotros estamos muy orgullosos de simplemente orquestar a tantas personas que tienen un conocimiento profundo en esta área, el grupo, muy orgullosos de poder contar con personas que manejan también este tema. Cada vez que recibíamos las respuestas del grupo, pues sentíamos ese orgullo del trabajo fuerte que se viene haciendo en tratar de hacer algo muy representativo para la región. Y lo que hemos hecho nosotros, el doctor Juan Alejandro Espina, el doctor Humberto Martínez, Lina María Martínez, lo único que hemos hecho en compañía mía es orquestar a este grupo de expertos para organizar este material tan interesante. Aquí pueden ver ustedes, perdonen que no los lea todos a profundidad por el tiempo limitado que me dan, pero es una maravilla poder contar con todos ustedes y poder hacer esta discusión tan interesante de este tema. Les voy a mostrar lo que este grupo de expertos está consensuando y lo que queremos que sea una pronta publicación para que cada uno de ustedes nos ayude a difundir la visión que tenemos como Latinoamérica de cómo diagnosticar y tratar este tipo de linfomas, porque ya no vamos a hacer simplemente, digamos, un copy-paste de lo que están haciendo en otras regiones donde no tienen nuestra misma epidemiología, sino que hemos hecho el análisis crítico de la literatura y queremos no solo hacer lo que podamos, sino propender porque en nuestra región se hagan las cosas lo mejor posible. Entonces, el objetivo fue a través del consenso con estos expertos, que son especialistas latinoamericanos en esta patología, hacer una serie de recomendaciones, tanto en el diagnóstico como en el manejo, que van a ser dirigidos a todo aquel personal que tenga bajo su atención primaria estos pacientes con este tipo de patologías. En la metodología, pues hemos tratado de ser rigurosos dentro de lo que es un consenso de expertos. Nos hemos planteado cada una de las preguntas bajo su estructura PICO, teniendo en cuenta el paciente, la intervención, la comparación y el outcome. Hemos hecho una gradación de la calidad de la evidencia acuerdo a GRADE, tratando de que la literatura que depositemos en este consenso pues sea lo más apropiada posible y que a la lectura todas estas personas interesadas puedan saber qué tan fuerte es la evidencia que puede haber en este sentido. Y otros detalles más de cómo nos reunimos, cómo logramos llegar al consenso. Pero en aras del tiempo, como siempre son por lo menos 8 preguntas, 8 respuestas y 8 discusiones
que les voy a socializar en estos minutos, pues procedo a desarrollarlas. La primera pregunta que nos trazamos fue el diagnóstico y estadificación. ¿Cuál es el estudio de imagen ideal para realizar dicha estadificación inicial? Entonces, el PET es el método que recomendamos y la respuesta rápida sería porque es el método más sensible para evaluar tanto la enfermedad nodal como la enfermedad extranodal. Sin embargo, hay otras consideraciones muy importantes, porque la pregunta la estábamos baseando en estadificación, entonces esta sensibilidad nos permite eso. Pero este método no solo nos permite mayor sensibilidad y por ende una estadificación más precisa, sino que lo recomendamos como el método a impulsar en cada una de nuestras regiones. Somos conscientes que en muchas regiones tenemos dificultad para acceder a este PET, pero pretendemos que con este consenso digamos, este consenso de expertos latinoamericanos está impulsando la necesidad y llamando la atención de que debemos tener más PET para nuestros pacientes, porque además de estadiaje nos va a permitir evaluar la respuesta al tratamiento. Va a ser una herramienta pronóstica de sobrevida. Y hay nuevas herramientas como el volumen tumoral, ¿sí? Y como el score de 5 ítems que ya vamos a mostrar, que tienen mucha relevancia. Y voy a tratar de mostrarlo rápidamente en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, el volumen tumoral total metabólico tiene 2 puntos de corte. Uno de los que se ha propuesto es 188 centímetros cúbicos, el otro 125 centímetros cúbicos. Si ustedes ven, las curvas son un poco más separadas y más distantes en 125 centímetros cúbicos. Termina siendo generalmente la más famosamente utilizada. Y cuando se toma este punto de corte y, por ejemplo, miramos sobrevida global, creo que no nos cabe la duda de cómo lograr un volumen tumoral metabólico menor a 125 centímetros cúbicos se traduce en una mejor sobrevida global duradera y aplanada en el tiempo, como ustedes pueden ver allí. Lo mismo sucede, una diferencia muy importante en la sobrevida libre de eventos cuando el volumen tumoral metabólico es menor a 125 centímetros cúbicos. Y cuando uno hace el análisis univariado y multivariado de los factores predictivos de supervivencia, entonces, claro, no quiere decir que la clínica haya dejado de ser importante. Las escalas como IPI, como PIT, siguen teniendo un hazard ratio favorable para esta situación, con una hazard ratio de 2 prácticamente para estas escalas. Pero si ustedes miran el hazard ratio que tienen las variables del PET, como el volumen tumoral metabólico, como el score de 5 ítems, como el cambio en el PET interino, ustedes ven que los hazard ratios son más predictores, son más potentes en predecir esta variable. Ya no son alrededor de 2, sino que son de 4, y ese cambio en el PET interino alcanza a ser hasta de 7. Pero miremoslo en el análisis multivariado. Después de combinar y analizar todas estas variables, ¿cuáles son los 2 ítems que lograron sobrepasar del análisis univariado al multivariado? Pues son precisamente ese volumen tumoral metabólico total y el score de los 5 ítems, en el cual si es mayor a 4 o 5, pues claramente tienen un hazard ratio cerca de 4, predictivos tanto de supervivencia libre de evento como en supervivencia global. Entonces, claramente el PET nos sirve para estadiaje porque es más sensible, pero si usted al principio no toma un PET, pues luego no va a poderlo comparar con un PET interino y luego no lo va a poder comparar con un PET al final del tratamiento para ver respuesta, y por ende como grupo estamos recomendando que ese estadiaje al momento del diagnóstico inicial idealmente se pudiera hacer con PET. Entonces, este es el score de los 5 ítems, donde si es menor a 4, es decir, la captación de esos nodos son mayores que el pool mediastinal, pero menores que el hígado. De ahí para abajo, digamos, las curvas son menos predictivas, pero a partir de 4 y 5, es decir, si estos nodos tienen mayor captación que el hígado, o si tienen más del doble de la captación del hígado, o hay nuevos sitios de enfermedad, pues claramente las curvas son diferentes en este sentido. Y acá lo pueden ver ustedes para supervivencia global, cuando si el score es de 5 o si el score es de 4 o 5, pues claramente las curvas empeoran. Y si comparamos de 1 a 3 versus 4 o 5, pues vemos cómo las curvas claramente se diferencian
y por eso consideramos que es una herramienta muy importante a seguir teniendo en cuenta en este tipo de linfomas. Tengamos en cuenta que la publicación que les estoy mostrando es una publicación específica para el linfoma de células T periférica, que es la patología incluida en el consenso. Pero alguno pensará, no, pero es que los score clínicos como IPI o como PIT también podrían predecir eso de la misma manera que lo hace el PET. Lo único que estamos es encareciendo el sistema y la atención por incluir un PET en la parte inicial, en la parte interina o como evaluación de respuesta. Pues la clínica sigue siendo importante, así tengamos un score de 5 entre 1 a 3. Ambos, tanto la línea roja como la línea azul, tienen este score de 1 a 3. La diferencia entre la línea roja y la línea azul es que aquí el PIT es menor a 1 y aquí el PIT es mayor a 1. Entonces, la clínica es relevante, pero le adiciona mucho el hecho de adicionar este PET. Pero miren qué pasaría si no tuviéramos el PET. Si nos basáramos solo en el PIT, en un paciente que tiene un score pronóstico de 4 o 5, miren la curva tan mala que tiene de sobrevida, independiente de que tenga el PIT menor a 1 o mayor a 1. Entonces, es un score que independientemente de la clínica, como lo demostré en la anterior tabla de análisis multivariado, predice. Entonces, sí, la clínica seguirá siendo fundamental, la seguiremos evaluando, como lo mostraré más adelante, pero el PET viene a apoyarnos mucho con estas nuevas herramientas, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Ocurre más o menos lo mismo que acabo de mostrar aquí en sobrevida global. Entonces, algunas personas han dicho, no, pues solo escojan uno, escojan o el volumen tumoral metabólico total o escojan el score de 5 pronósticos. ¿Para qué vamos a incluir dos variables en el análisis? Porque lo que pasa es que son sumatorias. Miren ustedes que cuando el score de 5 ítems está entre 1 y 3 y el tumor metabólico total está abajo, la curva es mejor que si a pesar de que tengamos el score entre 1 y 3, el volumen tumoral metabólico es alto, cambia la curva. Y ustedes lo pueden ver tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de eventos. Por eso recomendamos hacer el PET y medir pues, las medidas tradicionales e incluir estas medidas como parte de la recomendación que hacemos. Me gustaría a lo largo de toda la socialización que les voy a hacer el consenso, mostrarles como todas estas reflexiones científicas que hemos hecho para hacer estas recomendaciones, pero miren que he invertido como la mitad del tiempo en solo darles la primera respuesta, por ende la siguiente respuesta no les mostraré como todo el soporte que incluyen, pero todas están tras un esfuerzo similar de revisión bibliográfica para tratar de sustentar las recomendaciones. La pregunta número 2 es cuál es la escala de estadificación de riesgo más adecuada para los pacientes. Entonces, hemos hecho la tarea de recoger las escalas pronósticas iniciales, las hemos sometido a la pregunta PICO. Ustedes ven acá que falta la C del comparador, porque en todas, pues, el comparador eran, digamos, como poblaciones interinas del mismo grupo de estudios que hacía el estudio. Entonces tenemos aquí el IPI, tenemos acá el PIT, tenemos aquí el IPI ajustado por la edad, el PIT modificado o el score pronóstico que nos presentó el Proyecto Internacional de Linfoma de Células T. Y los desenlaces pues son la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. ¿Qué tiene de resaltar esto? Que como grupo GEL, y gracias al juicio y a la dedicación de nuestros expertos, pues se ha hecho la revisión exhaustiva de cada uno de esos estudios que sustentan estas evaluaciones pronósticos, con su número de participantes, con cuál es la regla de predicción clínica que estaba evaluando, con su tiempo de seguimiento, con sus desenlaces, cuál es el riesgo de sesgo que tenían estos. Y si ustedes ven con una mirada rápida, todos estos scores tenían bajo riesgo de sesgo y algunos con bajo riesgo. Estas escalas clínicas son útiles. Miren, por ejemplo, cómo el IPI predice a sobrevida global a 5 años, el riesgo bajo 59%, intermedio o bajo riesgo 45%, intermedio alto 39%, alto riesgo 18%, y así el PIT o el otro o el PIT modificado, todos tienen una buena capacidad de predicción, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión a 5 años. Entonces, digamos, se podrían usar cualquiera de estos. Sin embargo, la recomendación
que hace el grupo es, como no hay mayor diferencia hasta ahora en la predicción que hacen estos diferentes grupos y teniendo que en la mayoría de nuestras regiones tenemos los elementos que recomienda el IPI, entonces estamos tratando de que la primera escala para estratificar sea el IPI, pero el resto de escalas, PID modificado, el modelo del proyecto del linfoma de células internacional, pues pueden ser tenidos en cuenta. Sin embargo, pues faltan más procesos de validación y evaluarlos en cohortes prospectivas. Les cuento que nosotros como grupo también, nuestro siguiente trabajo en esta patología es desarrollar nuestro propio score pronóstico, porque tenemos una gran cantidad de pacientes ya listos para correr este análisis y pues les estaremos contando prontamente qué obtendremos de nuestro propio score hecho con pacientes latinoamericanos para ver si estas mismas escalas y estas mismas variables tienen la misma impacto para la población latinoamericana. Esos serán datos propios que les estaremos dando. Sin embargo, como tienen algunas falencias en cuanto a la capacidad de sesgo que pueden tener estos estudios, pues fue una recomendación condicional y por eso no es tan fuerte como la respuesta número 1 que les dimos. Es una recomendación más condicional de facilidad en usar IPI, que tiene mayor validación, pero también se podrían usar condicionalmente las otras mientras se van desarrollando los siguientes estudios. La pregunta número 3 es si consideramos pertinente y útil la adición de topósito en la primera línea de tratamiento para este tipo de patologías. En resumen, estamos de acuerdo en adicionarlo, pero se deben hacer consideraciones con respecto a usarlo como en los estadios más avanzados o en la presencia de factores de pronóstico más adverso, para que así el balance riesgo-beneficio sea mayor. Más adelante les mostraré la sustentación a esta respuesta. La siguiente pregunta es si consideramos pertinente y útil la adición de brentuximab vedotin en primera línea de tratamiento para pacientes con linfoma de células T periférico. Entonces, una recomendación fuerte a favor, con una calidad de evidencia fuerte, de que aquellos linfomas que tengan expresión de CD30, adicionar el brentuximab vedotin, pues logra una mejoría que es clínicamente significativa tanto en supervivencia global con supervivencia libre de progresión versus shock y tiene un perfil de seguridad manejable. Entonces, creemos que aquí la fuerza de la evidencia nos permite hacer esta recomendación y esperamos que esto, que es un respaldo de toda la región latinoamericana unida en el acuerdo en esta fuerte evidencia, pues permita mayor acceso a nuestros pacientes en toda la región a estas tecnologías que han demostrado ser más benéficas. La quinta pregunta es, de acuerdo con la evidencia disponible, ¿estaría indicado la valoración de la respuesta temprana con un PET scan después de 2 ciclos de manejo? Entonces, para poder dar respuesta a esto que ha sido tema de debate en muchos escenarios académicos, pues hicimos el trabajo con el grupo de expertos, que nuevamente les agradecemos toda esta dedicación de coger 328 artículos identificados en las diferentes bases de datos, tomarse el trabajo de hacer todo el tamizaje para mirar cuáles pudieran ser útiles en este sentido. 17 que fueron elegibles para el estudio, los analizamos, más otros 2 artículos de revisión y un metaanálisis, nos dan un total de 20 artículos que incluimos para esto. Evidentemente el tiempo no nos da para revisar los 20 artículos, pero solo quiero que sepan que cuando ustedes estén leyendo este consenso, el producto que van a estar leyendo es un producto de este trabajo juicioso en este sentido. Entonces, aquí ven ustedes cómo está cada uno de los trabajos, el título del trabajo, dónde fueron desarrollados, qué nos recomendaba el PET interino, si sí se recomienda, no se recomienda. Y a grosso modo, ustedes pueden ver cómo en la mayoría de ellos, en cada uno de estos 20 trabajos, en la gran mayoría, se recomendaba este PET interino. De los 20 solo hubo 2 en los que la conclusión no fue a favor de esto. Los otros 18 eran claros en favorecer este PET interino y por eso nuestra recomendación es que este estudio sí provee una información pronóstica importante,
permite tomar decisiones terapéuticas para aquellos pacientes que tienen el PET-scan interino positivo y lo recomendamos. Sin embargo, si uno se ciñe a la norma de grade y demás, teniendo en cuenta el tamaño de los estudios, el diseño de los estudios, pues todavía la fuerza no es muy alta, como por ejemplo con el brentuximab vedotin, que tiene estudios randomizados, pero es suficiente para que como consenso de expertos demos esa recomendación. Para el tratamiento en primera línea de pacientes con linfoma de células T periféricos, ¿cuál es el número adecuado de ciclos de tratamiento y el intervalo entre estos? Entonces, los esquemas que recomendamos, pues tras todo el debate científico, ustedes en el artículo van a poder encontrar la sustentación de cada uno de estos, son estos esquemas: CHOEP cada 14 días, Mega CHOEP intercalado con CHOEP cada 14 días, el EPOCH dosis ajustada cada 21 días, el CHOP seguido de AIP cada 21 días, y pues con el grupo desarrollador y el número de ciclos cada uno que tiene. El Hipercibat alternado con dosis intermedias cada 21 días por 6 ciclos, el CHOEP 14, como su nombre lo dice, por 6 ciclos, consolidando con el trasplante autólogo, y el brentuximab vedotin cada 21 días, como lo hemos mencionado, entre 6 y 8 ciclos. Y pues aparte de que, digamos, ustedes pueden encontrar esto en muchas fuentes bibliográficas, pues vamos a dejar los anexos al consenso, pues para que quede registrado de dónde pues fueron las fuentes para cada uno de los esquemas. Dejaremos anotados allí la forma de infusión y las recomendaciones más grandes para cada uno de los esquemas a los cuales estamos haciendo mención. La séptima pregunta es: ¿cuál es el estudio de imagen ideal para realizar la valoración de fin de tratamiento? Y si es pertinente hacer un seguimiento imagenológico periódico para este tipo de patología en aquellos pacientes que tienen una respuesta completa. Entonces, como ustedes lo pueden intuir, si desde el comienzo hicimos una recomendación para poder... Si hicimos una recomendación para poder incluir el PET tanto en el estadiaje inicial como en el interino, pues podrán intuir que al final del tratamiento, pues estamos recomendando la misma herramienta con un punto de corte de positividad mayor a 3. La calidad de la evidencia es moderada en este sentido, ya que la información deriva de estudios retrospectivos, pero dada pues la excelente avidez que tiene la fluorodesoxiglucosa, en este tipo de patología, pues es importante. Hay que tener en cuenta que no es útil en este tipo de patología para evaluar el compromiso de la médula ósea. Hay algunos datos de que la especificidad pudiera llegar a ser tan baja como el 18%. Entonces, a pesar de que es una excelente herramienta, tiene sus limitaciones. Y se hizo la búsqueda juiciosa de si había evidencia para mostrar que las tomografías seriadas a los 6, 12 y 24 meses o el uso de PET de seguimiento tuvieran un beneficio, y no encontramos esta evidencia. Entonces queda más a juicio clínico, según la evolución clínica de cada paciente y el perfil de riesgo de cada paciente, cómo hacer este seguimiento, pero no hay una suficiente evidencia para recomendar una escala definida de tiempos en este sentido. A la pregunta 8, de si considera pertinente realizar la consolidación con trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos en pacientes con primera respuesta completa, pues damos una recomendación muy clara y contundente, y es que sí, consideramos que en un paciente que tiene una primera remisión completa, deberían ser llevados a consolidación con trasplante autólogo tras lograr esa respuesta completa en la posinducción. Y en el caso de que incluso se presente una recaída, recalcamos mucho que el momento óptimo para realizar este trasplante es cuando tenga un mayor control de la enfermedad. Si no se logra ese control, los desenlaces no son buenos y sería preferible no trasplantar a ese paciente. Como consolidación, no recomendamos el trasplante halogénico, diferente a aquel paciente que ya es una recaída en otras líneas posteriores y no se trata de una consolidación, sino más bien un rescate. Pero como consolidación, la evidencia lo que nos recomienda es el trasplante autólogo. Y la última pregunta que les alcanzo a socializar hoy por motivos de tiempo es: ¿cuál es la terapia de rescate posterior a la primera línea que consideramos más adecuado? Y allí lo planteamos por escenarios. Aquel paciente que sí está recaído, pero está fit,
recibió un esquema de quimioterapia CHOP y consolidado con trasplante autólogo. Entonces allí la idea sería la posibilidad de ingresar a un ensayo clínico, que aunque era muy raro antes en Latinoamérica, cada vez vamos mejorando en la investigación clínica. Y de no ser así, de no tener un ensayo clínico disponible, pues la idea sería hacer una poliquimioterapia de rescate, según disponibilidad y según preferencias del grupo. Aquí pues están mencionadas algunas de esas poliquimioterapias de rescate para alcanzar una segunda remisión completa e intentar el trasplante alogénico con el propósito de alcanzar la curación en el caso de este escenario del paciente FIT. ¿Qué pasa si el paciente no ha sido trasplantado aún y recibió algún tipo de quimioterapia, ya sea CHOP o basado en brentuximab vedotin en el esquema del Echelon-2? Pues darle la poliquimioterapia de rescate, y si se alcanza la remisión completa, si no ha recibido el autólogo como una consolidación previa, pues lo recomendamos en este momento proceder a hacerlo, ¿sí? Pero si tenemos un paciente que está unfit, pues no contaría entonces con la posibilidad de recibir una de estas poliquimioterapias. Y si bien en este escenario ya estaríamos hablando de alternativas que son no curativas, pues hemos revisado la evidencia y cabría la posibilidad en este paciente unfit de proceder a esquemas como pralatrexate, como romidepsina, bendamustina, gemcitabine, o si el paciente no ha sido expuesto previamente y es CD30 positivo, pues claro que cabría la posibilidad de beneficiarse de una terapia anti-CD30 como es el brentuximab vedotin. Entonces, pues en este corto tiempo les he mostrado un panorama de lo que el grupo está trabajando en este consenso, de que estamos trabajando juiciosos y arduamente en sacar literatura propia de la región y poder tener nuestras propias directrices con base a nuestra experiencia, con base al estudio de nuestros datos, de nuestros pacientes. Y esto esfuerzo, como el estudio que nos propone la doctora Fabiola, como este consenso, y como lo es, ha sido todo este simposio maravilloso que ha podido reunir a estos grandes muestras de la hematoncología de la región para traer, adaptado a la región, lo mejor del Congreso Anual de Hematología de la Sociedad Americana, pues hace que el grupo esté mostrando su compromiso con el mayor desarrollo de los linfomas y los linfoproliferativos en la región. Y no queda más que invitarlos nuevamente a que en agosto nos acompañen presencial o virtualmente en nuestra siguiente jornada, que estaremos en Cusco departiendo acerca de esta patología pues que nos apasiona y que estamos comprometidos por ayudar a nuestros pacientes con el mayor ahínco y compromiso. Bueno, muchas gracias y quedo atento a la discusión.